Señor, que seas tú, Padre, la obra es tuya y nosotros somos tuyos, mi Señor, comprados con precio de sangre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy es deudas espirituales. Para empezar como que un poco con el tema, vamos a ver qué es una deuda aquí en esta tierra, en lo físico, pero solamente es para que podamos tener un panorama, amén. Una deuda es una obligación que tiene una persona de pagar o devolver alguna cosa. Generalmente aquí en la tierra es dinero, pero en el concepto que quiero que se queden es con el de la obligación. Es una obligación, es algo forzoso, o sea, tienes la obligación de pagar, amén. También lo pueden definir como una obligación moral que tiene una persona de dar una cosa o corresponder a algo. El deudor es la persona que tiene que pagar una deuda y el acreedor es quien tiene que recibir el importe de la misma. Entonces, ¿quiénes tienen que pagar las deudas? El deudor. El deudor tiene esa obligación de pagar. ¿A quién le tiene que pagar? A un acreedor. Amén. Entonces, tengamos bien estos conceptos para que podamos entender después el tema en lo espiritual. Es una obligación de pagar. El que tiene que pagar, el que tiene esa obligación es el deudor. Amén. Bueno, andando en el tema, vi que había muchos tipos de deudas. Entonces, así como en lo literal y en la tierra hay muchos tipos de deudas, también en lo espiritual. Pero aquí en la tierra hay deudas públicas, que son como las que hace un país a otro país, hay deudas privadas. Las privadas son entre las empresas. Hay personales, hay familiares. Hay muchos tipos de deudas, algunos nombres que a veces nosotros ni conocemos. Entonces, eso se los quise poner solo para que veamos que hay diferentes tipos de deudas. Amén. Yendo un poco en la historia de la deuda, pues resulta que es más antigua que la moneda, que esto ya era como un sistema económico antes de que existiera el dinero. Los primeros registros que se tiene de cómo se pagaba con esclavos y eso son en la civilización sumeria. La civilización sumeria se dice que es de las primeras civilizaciones que hubo en la tierra. Y esto lo comparamos en la Biblia en Levítico 25. Amén. Entonces en Levítico 25 solo les puse esa referencia, porque ya como todos saben, pues si tú no podías pagar con dinero, pues tenías que ser esclavo. Entonces esas personas pues, lo hacían para recuperar alguna propiedad o algo. Pero nuestro Dios había estipulado el año del jubileo, que cuando ya alguien no podía pagar de ninguna forma, en ese año se le perdonaban sus deudas. Entonces también así como vemos en la historia de la tierra, también vemos en la Biblia que ya desde antes había deudas, que ya esto no es de ahorita. Amén. Bueno, hasta aquí, acuérdense que la deuda es la obligación de pagar, que hay muchos tipos de deudas y que el que tiene que pagar, ¿quién es? El deudor. El deudor tiene una obligación de pagarle a un acreedor. Amén. Ahora vamos a buscar, ¿sí trajeron sus Biblias? A ver quién sí trajo su Biblia. Ok, en Mateo 16, 19, aquí tengo varias versiones, no sé cuál tienen ustedes. Pero dice, te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. En otra versión dice, te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. Y te daré las llaves del reino, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Entonces, en diferentes versiones nos habla de puertas, nos habla de lo que podamos prohibir, lo que podemos juzgar. ¿Esto qué quiere decir? Que así como tenemos este mundo físico, hay un mundo espiritual. Entonces, está la esfera espiritual y la esfera terrenal. Entonces, lo físico puede intervenir en lo espiritual, es lo que nos está diciendo Mateo 16, 19. Pero lo espiritual también puede intervenir en lo físico. Los seres espirituales interactúan con los humanos en el planeta Tierra
para que funcione correctamente. Y nosotros en el planeta Tierra, aquí donde estamos, también Dios nos ha dado ese privilegio de poder intervenir en el mundo espiritual. Amén. Como base de esto tenemos Hebreo 1:7, que dice, y los ángeles dicen, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí nos está dejando ver nuestro Dios en su palabra, que tanto como hay creaciones como nosotros, humanos en la tierra, también hay creaciones angélicas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios creativo. Nuestro Dios ha tenido varios procesos creativos. Entonces, también hay seres espirituales. En Hebreos 1:14 también nos dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Y en Salmo 8:4 y 5 nos dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Entonces, con estos versículos nos queda claro que hay dos esferas, la esfera espiritual y la esfera en la que vivimos nosotros en esta tierra, siendo humanos, siendo hijos de Dios. Amén. Entonces, con esto entendemos que nosotros, que el cosmos, el universo, los cielos, y aquí la tierra, las creaciones que ha hecho Dios, hay seres invisibles y hay seres visibles. Y esa participación es recíproca, como nos los decía en Mateo 16:19, o como nos los indica en Génesis 1:1, que nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces creó esas dos esferas, en las que esas dos esferas pueden interactuar. Entonces hasta aquí quiero dejarles esta introducción, recordando que tenemos dos esferas que interactúan, que como hay deudas terrenales, hay deudas espirituales, que una deuda es una obligación que adquiere el deudor y que se tiene que pagar. No hay otra más que pagar la deuda. Amén. Y bueno, vamos a buscar Mateo 6:12, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. ¿Alguien ya lo tiene? 6:12. Bueno, en estas citas vamos a empezar a ver por qué nosotros podemos tener deudas espirituales. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado si tienen deudas espirituales? No, aquí en la tierra no estoy hablando tanto del dinero, sino ustedes se han preguntado si ustedes tienen deudas espirituales. ¿O qué tipo de deuda tendremos? ¿O a causa de qué tengo una deuda? Porque, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos una deuda en la tierra, sabemos si tenemos la deuda, sabemos cuánto debemos, sabemos a quién le debemos, por qué contrajimos esa obligación. No sé, porque queríamos invertir, nos enfermamos, etcétera. Entonces nosotros, si tenemos una deuda terrenal, la conocemos perfectamente. Y mucho más aún, pues cuando estamos como en una situación difícil a causa de esa deuda. Pero ustedes se han preguntado, o nosotros podemos alcanzar a discernir si tenemos deudas espirituales, por qué las tenemos, a causa de quién, con quién, por qué las contrajimos, por qué las adquirimos, por qué tengo esa obligación ahora de pagar. Entonces aquí en Mateo 6:12, esta es la versión del oso. Yo sé que en las de Reina Valera dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero en esta versión se me hizo muy interesante porque dice, y suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir? Que la forma que yo adquiera una deuda espiritual es cuando yo no perdono. Entonces yo ya adquirí ahí la obligación de pagar, porque aquí dice, y suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Este fue el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó para hacer nuestras oraciones diarias. Entonces hay cosas en nuestra vida, hermanos, hay situaciones por las que no se ora nada más una vez, por las que no es, bueno, es que yo ya acepté a Jesús y ya de aquí me espera la felicidad. No,
bueno, es que ya oraron por mí en una ocasión por esa situación y pues ya. No, porque este modelo de oración nos los dio nuestro Señor Jesucristo para un uso de vida diaria, no en casos especiales, en nada de eso, sino en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria suelta nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Amén. En el libro de Isaías, en el capítulo 3, no voy a leer todo del 1 al 11, pero aquí habla del castigo que nuestro Señor le está dando a Jerusalén y a Judá. En el versículo que subrayé, si ustedes lo pueden ver en la pantalla, creo que no se ve muy bien, se los voy a leer. La ciudad de Jerusalén tropezó, Judá cayó y se hirió, por lo que dicen y hacen en contra del Señor. Se rebelan contra la gloria de Dios y presumen de sus pecados, como pasaba en Sodoma. No los ocultan, su pecado se les nota en la cara, no lo disimulan. Pobres de ellos, se han traído el mal a ellos mismos. Aquí nos habla de algunas cosas, nos habla de tropezar, de caer, de que cuando nos caemos pues nos herimos, pero también nos dice por lo que decimos y por lo que hacemos, porque nos rebelamos, porque presumimos el pecado, ya no lo disimulamos, ya presumimos nuestras malas obras. Entonces, en el otro versículo dice, afortunados los justos, que a ellos sí les va a ir bien, porque recibirán la recompensa por su honestidad. Pero pobre del perverso, será todo un desastre. Lo que ellos les hicieron a los demás, ahora se lo harían a ellos. Entonces aquí habla de que hay unas consecuencias graves, porque dice que podemos tropezar, podemos caernos y herirnos, pero también dice que por lo que decimos y hacemos en contra de nuestro Señor, porque nos rebelamos en contra de Dios, a veces no queremos hacer la voluntad de Dios porque sí es algo difícil, sí es un tema complicado, hacer la voluntad de nuestro Señor. Y más allá de eso, hay veces que ya no nos damos cuenta que estamos en esas malas acciones o sabemos que estamos haciendo una mala acción y ahora con las redes sociales, pues podemos presumir a lo mejor de mucho tipo de cosas, ¿no? Y a veces ya no alcanzamos a discernir si estamos presumiendo algo bien, que de por sí no es bueno presumir, o ya estamos presumiendo algo que trae maldad. O a veces caemos en cuando empezamos a dar nuestro testimonio, pues a veces es como que un poco difícil porque podemos caer en el otro lado de que ya estoy como que presumiendo que era muy malo, ¿no? O muy mala, o muy terrible, o que era pues el Don Juan, ¿no? Entonces, hay cosas que vemos y pareciera que no afectan en nuestra vida espiritual, pareciera que no pueden ir más allá, pero esto nos puede ocasionar una deuda. Cuando no decimos y hacemos, cuando decimos y hacemos cosas en contra de nuestro Señor, cuando nos rebelamos. Amén. En Gálatas 4 del 1 al 7. Amén. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera esclavo, aunque sea el dueño de todo, porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de sus guardianes y siervos hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios. Les repito, ustedes son hijos de Dios. Y por lo tanto, Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros y ese espíritu grita, querido Padre. Entonces ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Ok, entonces nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, lo reconocemos y ahora nos hace hijos. Y como hijos, ¿qué somos? Herederos, pero hay un pequeño pero, que en el principio nos dice que mientras que el heredero es que niño, es como si fuera esclavo. Cuando nosotros nos negamos a crecer espiritualmente, y yo no, pues que lo hagan los demás.
o cuando ya nosotros sabemos que tenemos que consagrarnos, cuando ya sabemos que tenemos que dejar algunas cosas, que ya tenemos que ir dando como que otros pasos, y nosotros nos negamos, y yo siempre quiero ser niño, y yo siempre quiero que me cuiden, porque aquí dice, porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de sus guardianes y siervos, hasta que sea mayor de edad. Pero resulta que a lo mejor ya somos como unos niños espirituales de 30 años, y todavía queremos seguir siendo niños. Y todavía queremos tener guardianes y siervos, porque yo no quiero crecer. Pero mientras que tú no crezcas, ¿puedes tener la herencia? No, eres esclavo, y los esclavos son los que tienen deudas. Entonces, cuando yo me niego a crecer, automáticamente me estoy generando una deuda espiritual. Ya no solamente no puedo disfrutar de mi herencia, sino que también me vuelvo esclavo, porque aquí dice en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él ya hizo ese sacrificio perfecto por nosotros. Aquí dice que Él compró nuestra libertad, pero también hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Amén. Y en este versículo nos muestra que ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Crecer. Tenemos que crecer, no tenemos que negarnos a crecer, aunque duela, a veces duele crecer, a veces duele que pues ya no nos traten, yo lo veo con mis hijos, duele que ya no te traten como un niño pequeño, sino que ya vas creciendo, se te va exigiendo más, y nosotros que somos padres como hijos decimos, no hijo, ya estás grande, ya no puedes actuar así, ya no tienes esa edad, tienes que ir creciendo, hijo. Imagínense que nuestros hijos se quedaran eternamente en el kinder, que ya tienen 12 años y siguen en el kinder. Y ya cada 3 años los invitan a su graduación del kinder. Y así ya pasaron muchos años y seguimos yendo a nuestra graduación del kinder. En lo espiritual es lo mismo. Si a lo mejor imaginando ese panorama nos da a lo mejor hasta como risa, una persona de mi edad otra vez graduándose del kinder. Ahora imagínense nosotros espiritualmente cómo nos vemos queriendo siempre graduarnos del kinder. Y otra vez kinder, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y tenemos una herencia? Sí, sí, está nuestra herencia, nuestra promesa, pero ¿la puedes disfrutar? No, porque eres niño. Amén. Dice, teníamos una deuda en Colosenses 2, 14, 17, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. ¿Por qué teníamos una deuda? Porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. No sé si algún día les ha llegado un recibo de teléfono o de la luz que dices, pero ¿qué es esto? Y ves y revisas los cargos y te están cargando hasta lo que no, a lo que a lo mejor dices, ¿cómo me van a cobrar esto? Y el IVA y esto, y si te lo cortamos, la reconexión cuesta tanto, etcétera. Y te llega una cuenta que dices, pues no, yo no puedo pagar eso. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta que nosotros teníamos, porque era una cuenta así grande, y la clavó en la cruz y venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz. Los desarmó, obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Quiero que pongan especial atención en este versículo. Porque sí, en efecto, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, esa deuda que teníamos se clavó. Pero recuerden que aquí al principio dice que ¿por qué se tiene una deuda? Por no cumplir las leyes de Dios. Y nosotros en nuestro diario vivir podemos quebrantar esas leyes de Dios. Entonces eso nos genera otra vez ¿qué? Una deuda. Pues cuando nosotros no cumplimos las leyes de Dios, eso va a generar otra vez una deuda. Amén. Ahorita vamos a regresar a ese versículo, por eso pongan mucha atención en él. Bueno, y en Romanos, en el capítulo 3, versículo 24 al 26, nos dice, pero Dios por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes. ¿Nos los merecemos, hermanos? Fue gratuitamente. Porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Es decir, que no solamente teníamos una, ni dos, ni tres, todas nuestras deudas.
Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos para tener fe en Cristo Jesús. Todo esto es cuando creemos. Cuando creemos en esto, cuando estoy diariamente declarando el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es un misterio muy grande, es algo tan amplio que a veces sale y lo podemos ver desde un punto de vista y después de otro, pero aquí dice que pagó todas nuestras deudas. ¿Ustedes creen que podamos volver a endeudarnos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Es muy fácil que podamos endeudarnos otra vez. Entonces, en resumen de estos versículos que les he dado, es que tenemos deudas por no perdonar, por lo que decimos y hacemos en contra de Dios, por rebelarnos, de acuerdo a Isaías, presumir nuestro pecado, no crecer y no cumplir las leyes de Dios, con base en los versículos que les mostré anteriormente. ¿Ok? Pero también hay otra razón más por la cual podemos tener deudas, que yo creo que es como la más delicada. Bueno, todas son delicadas, pero esta es un poquito diferente. Así que ahora sí, como que muévase, no se duerma, porque este tipo de información es lo que puede cambiar nuestra vida. Este tipo de información cambió mi vida. Entonces, a veces nosotros le preguntamos a Dios y queremos respuestas a nuestra vida, pero cuando es el momento de la respuesta, tenemos que estar muy atentos. Amén, hermanos. Entonces ya quedó claro, la deuda es una obligación para pagar. Los que pagan son los deudores. Espiritualmente podemos tener deudas como terrenalmente, y podemos tener deudas por no perdonar, por lo que decimos y hacemos en contra de nuestro Dios, por rebelarnos, por presumir nuestro pecado, por no crecer, por no cumplir las leyes de Dios. Amén. Pero también hay otra forma de contraer deudas espirituales, y es a través de los altares espirituales. Así como nuestro Señor tiene su altar, recuerden que Satanás, que el Señor lo reprenda, es un imitador. Entonces también, así como nuestro Señor tiene altares, otras entidades espirituales tienen altares. Así como podemos ver altares físicos aquí en la tierra, también hay altares en lo espiritual. Entonces hay veces que en la vida pasada que teníamos nosotros, teníamos el altar, a lo mejor a X entidad, ¿no? Ustedes si lo practicaron en alguna vez, recuerden el nombre. Pero a veces decimos, bueno, eso a mí no me afecta porque mi familia, pues no, nunca ha hecho eso. Pero de pronto a lo mejor tenemos la abuelita, la tía, la amiga, ¿y qué es lo que hace regularmente en los altares? Pues poner la foto de por quien estás pidiendo, ¿no? O poner alguna cosa de la persona por la que estás pidiendo. Y a lo mejor la persona que lo hace no lo hacen mal para ti, es simplemente por ignorancia. Pero ustedes se han preguntado si ustedes estarán en un altar de esos, porque a veces no toda nuestra familia es cristiana, o nuestros conocidos, o a veces, bueno, yo lo he vivido porque personas que luego trabajan con nosotros me dicen es que le voy a prender una veladora a no sé quién para que nos vaya muy bien en el negocio. Y yo sé que no me lo dicen con una mala intención, pero corro ese riesgo de que me pongan en ese altar. Entonces hay muchas veces que nosotros sin darnos cuenta, y como les digo, no es con una mala intención, en este caso, en otros sí es con una mala intención, en este caso no es con una mala intención, pero alguien dice que te aprecia, dice pues yo le voy a pedir a cierta entidad que lo cuide, que lo guarde, que le ayude. Y pues a lo mejor hasta ahí está nuestra foto y nosotros pues ni por enterados. ¿Pero qué es un altar? Un altar, a partir de su verbo, significa matanza. Es un lugar de matanza. También los altares en la Biblia, recuerden que era para ofrendar granos, frutas, vinos, incienso.
Entonces, cuando entregas a alguien o alguien es entregado en un altar, puede haber dos cosas. O esa persona está como una ofrenda, o esa persona está en ese lugar de matanza. Entonces, eso en lo espiritual es algo grave. Amén. Bueno, en esta cita de Deuteronomio 26, de 2 al 4, nos muestra cómo nuestro Señor tiene su altar. ¿Alguien me puede ayudar a darle lectura? Bueno, no se amontonen, lo voy a hacer yo. Entonces deberás tomar una parte de todas las primeras cosechas que saques de la tierra que el Señor tu Dios te da. La pondrás en una canasta y viajarás hasta el lugar que el Señor tu Dios elegirá para establecer su nombre. Allí irás ante el sacerdote que esté en funciones en ese momento y le dirás: hoy declaro al Señor tu Dios que he entrado a la tierra que el Señor les prometió a nuestros antepasados que nos daría. Luego el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Solo quise ponerles esta cita para que veamos que los altares no nada más es un lugar de matanza, sino de ofrenda. Y que como nos lo dice aquí, nuestro Señor tiene su altar. Al altar del Señor tu Dios. Amén. Pero en esta historia vamos a ver, si buscan en sus Biblias, está en el libro de Jueces, es la historia de Gedeón, cuando destruye el altar de Baal. Porque así como nuestro Señor tiene altares, tiene su altar, también entidades tienen su altar. Le voy a dar lectura. Esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo: toma el toro más grande y fuerte que tenga tu papá, que ese toro sea de 7 años de edad, lleva el toro hasta el altar que tu papá, repitan conmigo, el altar que tu papá tiene para Baal, y derrúmbalo con él. Ok, Gedeón tenía el altar. ¿El altar era de Gedeón? Era de su papá. Entonces a veces los altares no necesariamente tienen que ser nuestros. Aquí era el altar de su papá. Vamos a seguir leyendo. Derrumba también el poste que está junto al altar, porque ese poste es de la diosa Acera. Luego construye ahí un altar apropiado para el Señor tu Dios. Mata al toro y haz una hoguera con la madera del poste que derrumbaste. Quema allí al toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. Entonces Gedeón llamó a 10 de sus hombres para que le ayudaran a hacer lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, Gedeón tenía miedo de lo que viera su familia o la gente del pueblo. Así que lo hizo durante la noche en lugar de durante el día. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que muchas veces como cristianos cometemos el error de decirle a las personas que están haciendo algo mal o algo incorrecto, aunque nosotros tengamos razón, pero se los decimos de la forma incorrecta o en el momento incorrecto. O no, es que mira, y por eso te vas a ir al infierno. Y no es como tienen que ser las cosas. Amén. Aquí dice que él lo hizo durante la noche. No quería que su familia viera o la gente del pueblo que se armara un alboroto. Porque a veces nosotros nos metemos en discusiones que no nos tendríamos que meter y se forma un alboroto. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. Esta palabra no es para que salgamos y digamos: ay, es que tu altar esto, es que tu altar el otro, es que tú... No, no es para eso, porque la palabra de nuestro Señor no es para condenar. Amén. A la mañana siguiente la gente se sorprendió mucho cuando vio que el altar de Baal y el poste de acera que estaba al lado habían sido destruidos. Todos vieron, además, el toro que había sido ofrecido sobre el nuevo altar edificado. Todos se preguntaban entre sí: ¿quién pudo haber hecho esto? Luego de mucho buscar y preguntar, alguien dijo que Gedeón, el hijo de Joás, lo había hecho. Entonces algunos hombres del pueblo se acercaron a Joás y le dijeron: tu hijo destruyó el altar de Baal y el poste de acera que estaba al lado. Trae a tu hijo porque tiene que morir. Entonces Joás le dijo a todos los que estaban allí: ¿van a defender a Baal y a pelear a favor de él? ¿Van a rescatarlo?
Si alguien está a favor de Baal, que muera antes del amanecer. Si Baal es un dios de verdad, que él mismo se defienda, porque alguien ha destruido su altar. Esta parte es muy importante porque nos dice de quién era el altar. De aquí nos dice, si Baal es de verdad un dios, que él mismo se defienda porque alguien ha destruido su altar. Entonces el altar que tenía el papá de Gedeón, ¿a quién le pertenecía ese altar? A Baal. Entonces cada altar que se pone, tanto físicamente en lo espiritual, tiene un señor, tiene alguien que es el dueño de ese altar. Entonces a veces decimos, pero aquí en lo literal, en la tierra, ya tiré el altar, ya no está. Pero a veces en nuestro corazón sigue habiendo algo, porque aquí dice que cuando terminaran de destruir el altar, ahora tenían que ofrecer un sacrificio para nuestro Dios. Pero a veces nosotros entramos en esa confusión de que, bueno, ahora ya no tengo el altar, pero ahora la Biblia, Salmo 91, y la voy a poner ahí donde ponía la idolatría. Bueno, ahora el aceite que me traje de la iglesia y no sé, unas uvas que aunque ya están secas, pero aquí las voy a poner. Y entonces, o sea, sí, el altar ya no está ahí, pero ¿ustedes creen que lo espiritual se derribó? No. Ahí sigue, y obviamente que ese altar tiene un dueño, en lo espiritual ese altar tiene un dueño. Y entonces, ¿qué pasa si yo estoy como ofrenda en ese altar? ¿De quién soy ofrenda? Amén. A la mañana siguiente la gente se sorprendió mucho cuando vio que al altar de Baal y el poste de acera, este ya lo había leído, perdónenme. Entonces Joás dijo, si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él. Y ese mismo día Joás le dio otro nombre a su hijo, lo llamó Jerubal. Ok, entonces es como por ejemplo, si alguien tira tu Biblia, ¿te enojas? No, ya sé, si alguien te tira tu celular y luego en eso se te quebró la pantalla, ¿te enojas? Sean sinceros, platiquen conmigo, no sean así. Pues sí, ¿no? Sí se enoja uno. Si alguien te agarró tus trastes, las ollas, las intocables, las de la vitrina, y te las rompieron, ¿te enojas? Te sacaron la herramienta, la que no prestas, la que nada más sacas para decir cuando la trajiste de Estados Unidos, y te la rompieron, son tus cosas, ¿te molestas? Si el dueño de un altar le tiran su altar, ¿se molesta? ¿Va a haber un enfrentamiento? Sí. Aquí les estoy hablando de altares que a lo mejor nosotros hicimos en ignorancia, como opción 1, como opción 2, de que tenemos familiares o conocidos de que por querernos hacer un bien nos pasan a hacer un mal. Pero también hay altares de brujería, de hechicería, que en algún momento de desesperación, de que pues es que no me quiere y ahora me tiene que querer, y pues a mí me dijeron que si compro tales cosas y le rezo a tal deidad, entonces este hombre va a ser mío. Y nosotros en ignorancia cometimos ese error. Y lo más grave de eso es cuando nosotros sí recibimos lo que estábamos pidiendo en ese altar, porque ahí es donde contrajiste la deuda. Por lo regular en los altares de hechicería, de brujería, a algunos sí se dice explícitamente que se ofrecen a los hijos, pero aunque tú no lo digas, eso ya está como en las letras chiquitas de las deudas, que uno nunca lee, pero como tiene bastante necesidad, que vas y le haces. Y te pasan como 20 hojas y tú, sí, ya, dame el dinero, ya. Las hojas después con calma las leo. Y hasta que te dicen, no, es que fíjate, no, tú firmaste, mira, aquí dice en las letras chiquitas que es de esto y aquello. Pero uno nunca se fijó. Entonces uno obtuvo el beneficio de ese altar que se levantó. O obtuvo a lo mejor, no sé, economía, a una pareja, hasta sanidad, porque hay personas que han consultado brujos para tener sanidad. Al ver que ya un hijo no se sana, una esposa, alguien, pues dices,
¿Qué más me falta por hacer? Y es tanta la necesidad que uno, sí, dame las 20 hojas, yo las firmo. Y a veces nos olvidamos, o a veces pensamos que no tenemos que pedir o orar o confesar explícitamente cada cosa que hicimos y renunciar a cada cosa que hicimos. Y a veces por vergüenza, por culpa decimos, no, ya Dios ya me perdonó de todo, ya, adiós. Pero no es así, no es así. Nosotros tenemos que ver y apegarnos a la palabra de Dios y ver en la ley de Dios qué a mí me puede defender, qué es lo que a mí me puede respaldar, qué es la palabra que a mí me puede dar esa libertad, a qué promesa yo puedo recurrir o aferrarme o declarar. No es así de simple. Estas cosas espirituales son más complejas porque no solo es un altar, es el que es el dueño del altar. Y también la otra cosa, la tercera que les dije es, ¿qué pasa si yo sí recibí ese beneficio? Y a lo mejor ahora ya se me olvidó, que a lo mejor el hombre con el que sigo, la mujer con la que sigo fue por eso. Pero yo digo, no, ya Dios ya me perdonó, ya, eso ya. ¿Qué pasa si las cosas económicas que nosotros tenemos no es por nuestro Dios? Pero a nosotros ya se nos olvidó que tenemos la sábila allá afuera y los elefantes y todo. Entonces, por si no pega una cosa, pues que pegue la otra. Pero Dios de alguna forma me tiene que ayudar. Entonces, a veces ya estamos aquí, pero todavía mi pulsera roja, no vaya a ser que me pase algo. Entonces, son cosas y son contratos y son cosas muy simples. Y son cosas que suenan muy fáciles, como ahora ya los prestamistas que están, que te presto 2,000 pesos y paso diario y no sé qué, y se escucha muy fácil, muy, muy fácil, y dicen, no, sin que firmes, sin que nada, pero ¿tienes la deuda? Sí la tienes. ¿Te van a ir a buscar diario? Diario te van a ir a buscar. El día que no pagues tu deuda, ¿qué va a pasar? Hasta es más peligroso que si hubiera un contrato. Entonces hay veces esas cosas chiquitas y nosotros hoy en esta hora nuestro Señor nos pide y nos demanda que nos hagamos un autodiagnóstico, no para que me digan a mí, no para que le digan a nadie. Es la oportunidad que nuestro Dios nos está dando en este día de pararnos y decir, mi Señor, recuérdame, ¿yo contraje alguna deuda? Yo a veces cuando vamos a las fiestas de ciertas entidades que sabemos que no tenemos que ir, pero estamos como una ofrenda en ese altar. Y a veces decimos, ay, eso no es grave, ya también exageran. Pues tú, porque a lo mejor no ves el contrato, pero así como aquí en el mundo terrenal hay contratos, también en lo espiritual. Entonces cuando tú dices, ya por favor, ya no la veo ni llegar, es que firmaste. Y nuestro Dios es un Dios bueno, y nuestro Dios es un Dios justo, pero nuestro Dios también es un Dios de leyes, nuestro Dios es un Dios jurídico, y así como hay tribunales aquí, los hay en los cielos. Amén. Entonces aquí en Éxodo 34 nos dice, tienes que derribar sus altares. ¿Qué tienes que hacer? Derribar sus altares, destruir las piedras que adoran y cortar sus postes de acera. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. ¿Cuál es su nombre? Así que no hagas ningún pacto con la gente que vive en esa tierra. Si haces pactos con ellos, corres el riesgo de abandonarme y comenzar a adorar a sus dioses, de que uno de esos pueblos termine invitándote a que te les unas a comer de sus sacrificios. Bueno, entonces aquí vemos que la indicación es que tenemos que derribar esos altares. Voy a saltar un poco esta parte. Okay. Perdón. Bueno, en otra ocasión, un miércoles, ya les había hablado de esto, de los espíritus generacionales, que en la Biblia a veces los refiere como espíritus viajeros o caminantes. Amén. Vamos a buscar 2 de Samuel 12, versículo 4. Verifiquen sus Biblias, ¿qué tal si les estoy diciendo algo que no? A ver,
chequen, corroboren. Dice, vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. ¿De quién están hablando? De David. Es cuando el profeta le empieza a decir lo que él había hecho. Pero el viajero que menciona en 2 de Samuel es ese visitante de los ancestros, es ese espíritu generacional. En este caso, ese espíritu generacional que visitó a David era un espíritu de adulterio. Su espíritu generacional era de adulterio. Después él, cuando empieza a meditar en todo eso, se da cuenta, dice, en pecado, en iniquidad me concibió mi madre. No quiere decir que le estaba echando la culpa a su mamá, sino que él estaba analizando lo que el profeta le había dicho. Entonces él se da cuenta, y después vemos que él no pudo vencer a ese enemigo que tenía del pasado, porque después vemos cómo le hereda los mismos problemas y hasta peores problemas sexuales a sus hijos. Entonces hay cosas que a nosotros, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hicieron, y nosotros podemos saber toda la historia de nuestros abuelos. A lo mejor algunos saben, pero ¿alguien sabe toda la historia de sus bisabuelos? ¿Alguien puede hacer así ahorita una lista y decir pecados de mis abuelos maternos, paternos, y saber como que todo? Contratos que hicieron, altares que levantaron, pactos que hicieron. ¿Alguien puede saber todo? A lo mejor por ahí nos han contado una historia, o vemos, ¿no?, como que persigue a nuestra generación, porque todos tenemos enemigos espirituales. Entonces vemos a lo mejor, como en el caso de la familia de David, que su tendencia era hacia pecados sexuales. Entonces a veces vemos y decimos, bueno, mi familia, no sé, eran homicidas, eran ladrones, nos damos cuenta como con qué ha luchado nuestra familia. Pero a ciencia cierta no podemos saber como todo lo que hicieron nuestros abuelos, si con lo que hicieron o dijeron ofendieron a Dios, si se rebelaron en contra de su voluntad, si se ofrecieron en un altar, y a lo mejor hasta nos ofrecieron a nosotros. Y eso puede seguir vigente, y a causa de eso, nosotros hay veces que no podemos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque Satanás es el príncipe de las tinieblas, y las tinieblas, otro significado es ignorancia. Entonces, él es el príncipe de la ignorancia. Entonces, cuando nosotros ignoramos muchas cosas, cuando nosotros ignoramos las leyes, por ejemplo, en lo terrenal, cuando nosotros ignoramos las leyes, a veces andamos haciendo muchas cosas, hasta que nos dicen, no, es que es ilegal, te puedes meter en un problema. Y a veces nos dicen antes, ¿no?, de que pase, pero hay veces que ya estás con la policía. No, es que yo no sabía, y te perdonan porque no sabías. Pues para que se vaya enterando hoy, está usted cometiendo un delito. Y de ahí sigue el proceso. No porque lo hiciste en ignorancia, te perdonan. Porque la ley no contempla eso. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si tú estás manejando un auto, se supone que tienes que leer las leyes de tránsito para que tú sepas qué estás haciendo o qué puedes hacer y qué no. Si nosotros, hace rato todos dijimos, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, pues nosotros tenemos que saber las cosas que nos convienen. Tenemos que saber las leyes para ver si las estamos cumpliendo. Amén. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo del viajero? Porque, como les repito, a lo mejor esos altares ni son de nosotros, o nosotros no los hicimos, ni siquiera recibimos el beneficio. Pero si ese beneficio se recibió, pues también a veces hay prendas de garantía. ¿Y ustedes se han preguntado alguna vez, ¿será que yo seré una prenda de garantía? ¿Será que yo soy el que estoy pagando? Entonces aquí llega una parte en la que nosotros tenemos que hacer un autodiagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que no es para el de al lado, que no es para que ahorita vea si mi mamá, si mi papá, no. Auto significa que es para mí. Entonces yo les tengo unas preguntas, no me las contesten,
pero ustedes se las tienen que contestar. Primero ustedes se tienen que hacer esas preguntas, porque una forma también de empezar a conocer es cuando nos hacemos preguntas, cuando nos empezamos a hacer muchas preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿yo estaré en algún altar? Ahorita actualmente, que a lo mejor alguien pida por mí en un altar. Cosas buenas o malas, ¿no? ¿En qué altar estoy? Porque recuerden que nuestro Señor tiene su altar. Pero también, si a lo mejor mi familia adoraba a cierta entidad, ¿estaré yo en ese altar? ¿Tengo deudas espirituales? ¿Son deudas mías? Si a lo mejor digo, bueno, sí, a lo mejor sí tengo deudas. ¿Son deudas mías o estoy pagando las deudas de mis antepasados? Porque recuerden que nuestro Señor es muy claro en decir que las maldiciones llegan hasta la 3ª y la 4ª generación. Y ahora otra, porque a veces solo nos fijamos de a lo mejor qué nos hacen. Pero ¿será que yo estoy heredando deudas? ¿Será que yo con mi manera de vivir no solamente estoy adquiriendo deudas para mí, sino también para que esas deudas yo las herede? Que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a discernir todas las cosas, porque hoy podemos tomar cartas en el asunto, porque nuestro Señor es un Dios bueno, un Dios de compasión. Y mientras que estemos en esta tierra, las cosas tienen solución. Volvemos a leer Colosenses. Si ustedes se contestaron que sí a alguna de estas preguntas, tenemos solución. ¿Quieren saber qué ley aplica en este caso tan complicado? Colosenses 2, 14, 17. Bueno, yo les digo eso porque cuando yo llegué a esta iglesia, yo necesitaba muchas respuestas jurídicas en la tierra, de leyes en la tierra. Pero al estudiar el caso de mi papá, por el cual yo me acerqué a esta iglesia, yo no sabía muchas cosas, pero yo me daba cuenta que eso no nada más era físico, sino que había algo más, porque había cosas muy ilógicas en la tierra, para que ese caso podría estar dando resultados hasta el día de hoy. Era un caso de 1982, estábamos en el 2019. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Por eso les digo que haciéndonos muchas preguntas, nuestro Señor es tan bueno que nos empieza a enseñar y nos da respuestas. Entonces yo en eso entendí que mis respuestas no nada más eran en las leyes de la tierra, que igual las tuve que leer para ver de qué se trataba, qué ley aplicaba y qué ley defendía a mi papá. Entonces yo empecé a ver la Biblia también así, entre todos los usos que tiene, porque la palabra que nuestro Señor nos dejó es lo mejor. Entonces yo decía, ¿y qué ley aplica para mi papá? ¿Y qué ley aplica en esta Biblia, en esta palabra que me dejaste para mí, para mi familia, para mis hijos? Y hasta el día de hoy se lo pregunto. Y para esto que estoy viviendo, ¿qué ley aplica? ¿Qué versículo aplica? Y hoy les comparto eso a ustedes. Para el caso que ustedes están viviendo, ¿se han preguntado qué aplica de tu palabra para mi caso? ¿Cómo puedes resolver mi caso? ¿Tiene solución mi caso? ¿Tengo solución? ¿Cómo es que tengo que decir? ¿Cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que dirigirme? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Porque muchas veces sí, queremos que las cosas cambien y queremos nosotros cambiar, pero no queremos hacer más nada. Entonces dice, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos. Tal vez si tú te haces el autodiagnóstico, dices, sí, todo me pasa, tengo deudas mías, de mis antepasados, con mi conducta estoy heredando deudas, sí, yo creo que sí, estoy en un altar, a lo mejor no en 1, en 2, en 3, sí, recibí favores en esos altares. Y tal vez dices, no, mi caso sí, está muy difícil, la cuenta de cobro, ¿cómo está? Tengo todos los cargos, tengo todo, no hay uno que no tenga. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros,
pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Yo no sé si ustedes entienden como la profundidad de eso. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta, es decir, aquí en la tierra, ¿cómo te cobran? Si tienen pruebas, ¿no? Si firmas algo, entonces con eso te llevan a un juicio y dicen, sí, aquí está la prueba de que tal persona me debe cierta cantidad, un ejemplo, y lo llevan ante un juez y es una prueba porque ahí está tu firma. Entonces, alguien que te dice que te perdona la deuda, pues tiene que romper el pagaré o lo que tú le firmaste, porque de palabra no cuenta. Entonces nuestro Señor hizo las dos cosas, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir? Que ya no te pueden cobrar, porque ¿cómo prueban que tú debes? Si Él clava esa cuenta en la cruz. Y Él venció a todos los poderes, no importa de qué entidad sea ese altar, Él los venció. ¿A quiénes? A todos, no se le fue ninguno, a todos los venció. A todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz. Pero no solo los venció, sino que también, ¿qué les hizo? Los desarmó. Eso es muy importante en un combate, no solo vencerlos, sino quitarles las armas. Y los obligó a desfilar derrotados. Los exhibió, en la versión Reina Valera dice, los exhibió públicamente. Los avergonzó. Pero como nos decía Romanos, esto tiene efecto en mi vida cuando yo creo, cuando yo lo declaro, cuando yo me arrepiento, cuando yo de mi boca digo, sí, perdóname. No, perdóname por todo, no, perdóname por esto, aquello y lo otro. Y mi Señor, si se me están olvidando más cosas, recuérdamelas por favor, porque yo no quiero deber nada. Pero también, si nosotros no perdonamos, vamos a seguir siendo deudores. ¿Por qué? Porque seguimos firmando, porque tienen cómo procesarnos, porque tienen cómo pedir una intervención a nuestra vida. Amén. Vamos a volver a leer Romanos 3, que dice, pero Dios por su gran amor gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Hoy yo les pregunto, ¿tienen deudas espirituales? ¿Qué ley aplica para su caso difícil? Para que ya el acreedor no siga cobrando. ¿Qué ley aplica? Dice la palabra de nuestro Señor que así como sí, Satanás, que el Señor lo reprende, es un acusador, pero nosotros ¿qué tenemos? Abogado. No estamos solos, tenemos un abogado. A lo mejor nosotros no sabemos hablar, no sabemos qué aplica, no sabemos nada, pero lo que yo sí sé y reconozco es mi condición y que necesito de mi Señor. Y ese es un gran paso, porque tenemos abogado. Amén. Entonces, ¿qué ley aplica para esas deudas tan grandes que tenemos? ¿Qué ley pueden declarar en su vida? Romanos 3:24. Pero Dios por su gran amor gratuitamente me declara inocente, porque Jesucristo pagó todas mis deudas. Les vuelvo a repetir, por su gran amor gratuitamente te declaran inocente, porque Jesucristo pagó todas tus deudas. Dios ofreció a Jesucristo, porque recuerden que la deuda es una obligación de pagar. Se tiene que pagar, es una obligación de pagar. Pero como nosotros no teníamos para pagar, nuestro Señor toma nuestro lugar. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados, por nuestras deudas. Nuestra deuda se tenía que pagar, es una obligación de pagar, una deuda es una obligación de pagar. Entonces Él la paga. Nuestro Señor Jesucristo va como sacrificio por nuestras deudas.
cuando creemos en esto. ¿Ustedes creen en esta palabra? ¿Ustedes creen en esta palabra? Entonces, Dios nos perdona porque nosotros creemos. Todos nuestros pecados pasados, ¿cuáles? Todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos. ¿Por qué? Por tener fe en Cristo Jesús. ¿Sí se dan cuenta qué importancia tiene la fe? ¿Qué importancia tiene que creamos en la palabra de Dios? Dice que por nuestra fe Él nos hace justos. Por nuestra fe, esta ley puede aplicar en nosotros. Porque en lo terrenal hay leyes que te dicen, sí, está muy bien su escrito y todo, pero esta ley no aplica para usted o no aplica para su caso. Le falta esto, le falta el otro y lo otro. Ahora sí que vuelva más tarde. Pero y aquí también nos dice que tenemos que tener un requisito para que esta ley sea para mi vida, para que esta palabra sea para mi vida, y esa es creer. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? Amén. Bueno, aquí es donde concluimos. Como les dije, cuando yo llegué a esta iglesia, llegué en el año del renuevo, y pues yo tuve que volver a aprender todo otra vez de nuevo, cómo guiar mi vida, cómo dejar que Dios guiara mi vida, cómo a veces no vemos en lo que realmente nos estamos equivocando o pensamos que no somos como que tan malos, ¿no? A mí mi abuela me decía, pues yo no le ando quitando el marido a nadie, yo no necesito nada. Entonces como que esas cosas se te quedan en la cabeza. Entonces yo decía, pues sí, yo no me meto con nadie, yo no aplico para ninguna de esas leyes, ¿no? Pero no. Cuando yo empecé a ver la condición de mi alma, cuando yo empecé a ver la condición de mi familia, de mis antepasados, todas las cosas que habíamos hecho mal, las cosas que yo seguía haciendo mal, yo me di cuenta que más que lo que estaba afuera, que más que el dinero o las cosas que yo tuviera afuera, realmente eso no era importante, sino la condición en la que yo tenía mi alma. Y en ese momento, cuando yo llegué a esta iglesia, ya no me importaba si tenía que perder todas las cosas en lo material, porque yo ya había visto cómo estaba y cómo estaba mi familia y las consecuencias que estábamos pagando a causa de todas esas cosas. Empecé a entender muchas cosas, porque había vivido la situación familiar con mis padres, porque había pasado su divorcio, porque habían pasado muchas cosas, el porqué de tantas malas decisiones, ¿no? Y desde ese momento Dios me dio esta palabra que está en tercera de Juan 1, versículo 2, que dice: querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien. ¿En qué te vaya bien? En todo. Y que tu cuerpo esté tan saludable como lo está tu alma. Todas las leyes, como aquí en la tierra se dice, que tienen un considerando, como si aplica para ti o no aplica, o cuál es la condición, o cuál es como que tienes que identificar qué te dicen en este texto. Un ejemplo que dice que en todo te vaya bien, que tu cuerpo esté bien, pero al último nos dice cómo lo está tu alma. Entonces ese es el principio de esta ley, cómo está tu alma, porque a veces queremos que nos vaya pues de super maravilla en esta tierra, ¿no? Todos queremos eso, y no les estoy predicando el evangelio de la prosperidad, mi Señor me libre de eso. Pero a veces nos fijamos mucho en eso, en que nos vaya bien, en lo que nuestros ojos pueden ver. Y hay veces que es hacia adentro. Estás mal adentro primero. Lo de afuera es el reflejo de que estás aquí mal, de que estás mal, muy mal, muy mal. Entonces el principio estamos pidiendo mal, porque queremos, Señor, que me vaya bien en todo, guárdame, cuídame, que venda mucho, que me saque la lotería y todo. Pero es que esta ley tiene un principio, que estés tan bien, que estés tan saludable, como ¿qué? Como tu alma. En otra versión dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos que tengas, y goces de buena salud,
así como prosperas espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Esto tiene relación con Gálatas, así como prosperas espiritualmente, así como vas creciendo, así como le vas dando más prioridad a tus devocionales, a tu tiempo de oración, a venir a la iglesia, a Dios en tu vida. Entonces empezamos a prosperar espiritualmente. Pero es que nosotros a veces queremos que las cosas pasen al revés. Cuando yo ya tenga, Señor, yo voy a diezmar. Cuando tú me des esto, yo voy a hacer lo otro. Entonces, en consecuencia, yo voy a hacer esto. Y no es así. Aquí la ley que nos dice que primero, ¿qué es? Nuestra alma, lo espiritual, empezar a crecer. Estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Nosotros cuando nos duele algo físicamente, pues es muy visible, es muy notorio, nos duele. Y entonces si tomamos cartas en el asunto, vamos al médico o nos hacemos aunque sea un té, algo, pero tratamos de darle solución a ese estado físico que tenemos. Pero a veces nos está doliendo mucho el espíritu, nos está doliendo el alma. Y nosotros pensamos que así podemos seguir viviendo. Yo puedo seguir trabajando. Ignoro que me siento mal, ignoro que tengo un dolor muy grande en el alma. Y ya cuando nos damos cuenta, ese dolor ya se convirtió en una depresión, o ya estoy en amargura, o ya estoy en otra cosa. Porque cuando nos duele nuestra alma, nos duele el espíritu, tenemos algo adentro, pues como puedo seguir caminando, y como puedo seguir trabajando, y como puedo seguir haciendo todo, entonces estoy bien. Solamente cuando vemos con nuestros ojos afuera y ya vemos que ya, no, ahora sí ya no estoy bien, pero es que estabas mal desde antes. Estabas mal desde antes. Por eso es que tenemos que hacer esas pausas en nuestra vida, como hoy. Hoy Dios nos dice, haz una pausa, hazte ese autodiagnóstico. Nadie te lo va a hacer, porque la intención de nuestro Señor no es avergonzarnos. Nadie te va a venir a hacer el diagnóstico. Tú hazte solo. Tú hazte solo el diagnóstico. Y si nosotros queremos que nos vaya bien en las cosas, tenemos que tomar este tiempo para autodiagnosticarnos y para ver cómo está mi alma. ¿Me está doliendo el alma? Porque a lo mejor el cuerpo pues duele demasiado, pero a veces no nos damos cuenta. Y si ustedes cierran los ojos y dicen, a ver, ¿es el cuerpo lo que me duele? ¿O realmente es adentro? ¿O me estaba doliendo desde antes que me doliera el cuerpo? Es que de repente me empezó a ir mal en todo. ¿Pero fue en ese momento? ¿O desde antes nosotros no hicimos caso de nuestros síntomas? Porque como les digo, si es un dolor de estómago, pues le corremos por una pastilla, un té, lo que sea. Pero a veces, yo les decía la otra vez a los niños, nuestro espíritu necesita comer. Entonces a veces a mi hijo le gusta mucho la pizza, entonces yo le digo, no hijo, ahora tienes que ir a la iglesia, porque así como tu cuerpo dice, qué rico, y te sientes muy bien, tu espíritu cuando le están hablando de Dios, cuando se conecta con Dios, cuando estás alabando, él también dice, qué rico, este es el alimento que yo necesito. Y a veces no hacemos caso de ese alimento espiritual que necesitamos. No, pues mientras que yo tenga dinero, mientras que yo tenga esto, tengo trabajo, estoy bien ocupada, no, todo está bien. No, mis hijos sí, todos son bien exitosos, todos ya acabaron su carrera. Ay, no, mis hijos sí. No, yo soy la mamá, mejor mamá y todo. Pero ¿te has preguntado si a tus hijos les duele el alma? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? O sea, porque a lo mejor vemos que son muy excelentes en todas sus cosas, pero nos hemos preguntado si ellos tienen ese dolor. Porque no importa que los licenciados que sean, y eso no importa, porque dice, para que te vaya bien en todos tus asuntos, así como prosperas espiritualmente. No, hijo, primero es todas las tareas y ya no nos dio tiempo de leer la Biblia. No, ya estás muy cansado, ya no ores.
estamos violando un principio. Y después decimos, mi Señor, pero es que yo quiero que a mi hijo le vaya bien. Pero estamos trabajando en la vida espiritual de ellos. Estamos trabajando, estamos viendo si su alma está herida. Porque a lo mejor nosotros nos dimos de cuenta de eso ya grandes, ¿no? Ya demasiado tarde, bueno, no demasiado tarde porque nuestro Señor nos dio la oportunidad, pero no nos dimos cuenta de pequeños, o nuestros padres tampoco sabían. Pero ahora nosotros sabemos, hermanos, sabemos que somos seres tripartitos. Ahora nosotros sabemos que nosotros no solamente somos seres que solamente nos va a doler algo físicamente. Hoy también estamos sabiendo que mis deudas no nada más pueden ser aquí en la tierra. Y que yo, así como me pudieron heredar esas deudas, yo las puedo estar heredando. Entonces lo que ven nuestros ojos no es lo más importante. Que le dejemos una casa a nuestros hijos y un patrimonio, eso no es lo más importante, sino cómo esté su alma y su espíritu. De lo demás se va a encargar nuestro Señor, si así Él le place, que tengamos algo o que no lo tengamos. Pero a veces nosotros nos afanamos más en otras cosas, y está bien que les exijamos, es que estudia, es que esto, es que el otro, sí. Pero ¿cómo está su alma? Porque ellos se dan cuenta de todas las cosas que pasan, de todas las cosas. Entonces en esta hora pues yo ya les expuse la palabra, pero es tiempo que nosotros dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Es tiempo de que creamos en verdad, de que en verdad creamos que hoy puede pasar algo distinto. Que hoy si me apego a tu ley, que hoy si me apego a Colosenses 2:14, que hoy si me apego a esa ley puede pasar algo en mi vida. Que hoy si me apego a tu ley en Romanos 3:24 puede pasar algo en mi vida. Entonces, si ustedes se han autodiagnosticado algo, este es el momento. No dejen pasar esas oportunidades. No dejemos pasar ningún momento de nuestra vida. A veces tenemos como que sentimos o actuamos como que nuestra vida está asegurada. Como que no me pasa nada. Pero no, hermanos. No dejemos pasar esos momentos que nuestro Señor nos da de autodiagnosticarnos. Porque a veces le preguntamos a nuestro Señor en sentido de queja. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Pero no, las preguntas no son de esa forma. Las preguntas son así, para que haya una solución. Porque nosotros tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Amén. Yo voy a invitarlos a que se pongan de pie, por favor. El altar de nuestro Señor está abierto. Recuerden, en este altar nosotros estamos viniendo voluntariamente. Nadie nos entrega, nosotros nos entregamos solos. Y el dueño de este altar es ese mismo que venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. El dueño de este altar es nuestro Señor, más que vencedor. En lo espiritual tú debes de declarar que derribas esos altares en el nombre de Jesús, que renuncias a esos altares. Padre, en esta hora te doy gracias, mi Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno.